te damos toda gloria. En este momento va a estar pasando aquí a ministrar la pastora Marcia. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso, amén. Un fuerte aplauso y un grito de victoria. Un grito de júbilo, amén. Amén. Un momentito más, yo quiero que ahí donde usted está, que levante sus manos un segundo, porque su presencia ya está aquí en este lugar. Si hay algo que Dios te va a hablar es cómo podemos empezar a caminar en el camino del Señor. Y muchas veces nosotros queremos algo, pero cuando Dios nos pide algo, muchas veces nos cuesta hacerlo. Pero yo te vengo a decir que si tú quieres prosperar tu camino, primero tienes que prosperar tu alma. Y solamente tu alma va a prosperar cuando la presencia de Dios descienda y tú la recibas con reverencia, porque Él se merece esa reverencia. Así que yo te pido un segundo que te pongas de pie en este lugar, porque el más grande está aquí en este lugar. Él se glorifica con pocos o con muchos, porque la victoria no viene de una mujer ni de un hombre. La victoria viene de aquel que pagó un precio muy alto, aquel que vence por encima de su situación, por encima de cualquier circunstancia que puedas estar pasando. Yo te pido que cierres tus ojos, cierra tus ojos ahí donde tú estás, y tienes que entender una cosa, que había una mujer que fue
Mire, si hay algo que a mí me bendecía es la invitación donde tiene un Shema, iglesia. Les voy a pedir ahí todos que se queden quietitos y presten atención porque hoy Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Y el Shema que decía es que dice que cuando David tocaba el arpa, dice que los espíritus que tenía Saúl, los espíritus inmundos, cuando él tocaba el arpa, cuando él adoraba, dice que lo dejaban. Era libre. Y se cumple lo que está escrito, que donde está el espíritu hay libertad. Por eso, miren, siéntase privilegiado, porque usted es un buscador de su presencia y usted va a llevar lo que ha venido a buscar en este lugar. Amén. Entonces me bendecía tanto esta palabra porque no era solamente David el que tocaba el arpa, era el Espíritu Santo el que traía libertad. Pero ¿por qué David era un adorador? ¿Por qué David era el dulce cantor de Israel? Porque había alguien que había dejado un legado sobre su vida. Y hoy lo que te vengo a hablar, no sé qué legado le estás dejando a tu familia. Si tú vienes, busca la presencia de Dios y te vas a tu casa y tu vida sigue igual, y no pretendes cambiar la atmósfera en tu casa y quieres vivir como has vivido hasta ahora, pues Dios te va a hablar en esta noche, porque es tiempo de cambio, tiempo de restauración, tiempo de restitución para tu vida. Y había alguien que le había dejado un legado y no era su padre, porque su padre lo tuvo en poco, como quizás a muchos en tu familia que tuvieron en poco, pero aún así Dios se glorificó en tu vida. Y el que le había dejado ese legado era su abuelo, su abuelo, que se llamaba Obed-Edom. Y Obed-Edom quiere decir adorador. Y escuchen porque esto es tremendo. Para entrar en la historia de lo que es Obed-Edom, tengo que volver a los capítulos anteriores donde había algo que es lo que yo te vengo a hablar. Cuando nosotros menospreciamos la presencia de Dios, no importa si hay un ambiente de multitudes, no se mueve la presencia de Dios por la gente. Dios se mueve por los corazones rendidos delante de su presencia. Por eso yo me gozo mirándolo a usted, porque usted va a salir de aquí marcando una diferencia. Porque los que no están aquí se perdieron de lo que Dios tiene preparado en esta noche para usted. Y entonces hablaba de Obed-Edom, que en los tiempos antiguos, iglesia, menospreciaron muchas veces, desde un comienzo menospreciaron la presencia de Dios. La tuvieron en poco. Si no, mire a un Elí, que nunca reprendió a sus hijos estando en el templo, siendo un sacerdote, teniendo el privilegio de servir a Dios en el templo. Y sus hijos hacían como querían, menospreciaban todo lo que era de Dios. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Porque ahí es donde yo le quiero mostrar, iglesia. Cuando ellos menospreciaron la presencia de Dios, el arca se perdió en un campo de batalla, se perdió la presencia. Creyeron que el arca era como un mueble más, como un amuleto para ellos, que por creer que el arca estaba les iba a dar la victoria cuando no habían consultado a Dios si realmente el arca tenía que estar en ese campo de batalla. Pero ellos se dejaron llevar por sus emociones y llevaron el arca en medio del campo de batalla y perdieron. Y no solamente perdieron, sino que también, iglesia, perdieron su vida. Perdieron su vida, porque cuando perdemos la presencia de Dios hay una muerte espiritual en nuestras vidas. Y ¿saben qué? No necesito preguntarte si tú eres un hombre, una mujer de oración. No necesito preguntarte si tú eres un adorador en tu casa. Basta con mirar tu cara, porque nosotros, dice Pablo, que somos cartas leídas, escritas por Dios. Y muchas veces venimos con un rostro y te vas con lo mismo, y cuando vuelves sigues con el mismo rostro, porque no has entendido el privilegio de lo que es tener la presencia de Dios. Y Dios cambia todo, iglesia. Y cuando habían perdido la presencia de Dios, no solamente murieron Ofni y Finé en el campo de batalla, sino que también murió Elí, el sacerdote. Pero Dios ya tenía preparado a alguien que proclame su palabra, un profeta que Dios ya había levantado. Y dice que cuando el arca fue a mano de los filisteos, y aquí donde se ve el poder de Dios, por eso yo no te vengo a hablar de un Dios pequeño, yo te vengo a hablar
demonios. ¿Saben por qué, iglesia? Porque los demonios saben que hay un Dios y tiemblan ante su presencia. Yo te vengo a decir que muchas veces nosotros tenemos miedo de la situación por la que estamos pasando, pero esa situación la tiene controlada Dios. ¿Sabe por qué? Porque por encima de tu problema hay alguien más grande, hay alguien que pagó un precio muy alto, hay alguien que puede dar vuelta a tu adversidad, hay alguien que puede restaurar, hay alguien que puede restituir todo lo que el diablo te ha robado. Y cuando el arca estaba en ese templo, dice que esa estatua que estaba en ese lugar se inclinaba y dice que perdió las manos y la cabeza, lo que le estaba haciendo ver Dios, que en ese lugar, cuando estaba la presencia de Dios, hasta las mismas estatuas inanimadas se doblaban delante de Dios. Y hay algo que también Dios hizo, iglesia. Dios no necesitaba enviar un ejército para librarse. Dios mismo se libertó de la mano de los filisteos. Y cuando salió de ese lugar, dice que David se enteró de que el arca estaba en camino, que habían recuperado el arca. Y dice que la llevaron y en el camino, dice que Usa tocó el arca y cayó muerto. ¿Saben por qué? Porque Usa era hijo de Abinadab y venía de una descendencia que también menospreciaba la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, iglesia, que esa arca fue camino a la casa de Abinadab y estuvo 20 años en su casa y no pasó nada. Tal es así el punto que dice la palabra de Dios, que escaseaba la palabra de Dios. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas que no hay quien proclame la palabra de Dios? ¿Te imaginas que no haya nadie que te dé una palabra de aliento? ¿Te imaginas que se cierren pronto los templos y no haya más palabras de ánimo para tu vida? Pero bienaventurados aquellos que vienen a buscar su palabra de parte de Dios, porque vendrá el tiempo malo, dice la palabra de Dios, pero tú sabrás, como dice la palabra, que si pusiste tu confianza en Él, Dios te va a librar de todo. Y cuando estuvo en la casa de Abinadab, dice que no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque ellos menospreciaron, sabían que tenían que consagrarse para estar en la presencia de Dios, porque no había nadie que busque la presencia de Dios. Dios necesitaba un entendido que le buscara. Dios necesita uno en tu hogar que se levante, que busque, que clame la presencia de Dios para que todo cambie. Porque si muchas veces nosotros venimos a este lugar y nos llenamos de palabra y nos gozamos, no te sirve de nada si no lo pones por obra. Y Abinadab estuvo 20 años en la presencia de Dios, pero para ellos fue un mueble más, que cuando nosotros tenemos un mueble en nuestra casa se llena de tierra y te acuerdas que tienes que limpiar y le pasas un trapito. Así somos nosotros. Cuando lo necesitas lo buscas, y cuando necesitas ir a otro lado a divertirte, a dejarlo, lo dejas a un costado. Pero viene el tiempo de la aflicción y dices: ¡ay! Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo. Y ¿saben qué? Lo que te vengo a enseñar, la diferencia de lo que es tener la presencia de Dios y no tenerla. Porque Abinadab hubo en su casa dolor, murieron sus hijos, hubo silencio de Dios, nada cambió. En la Biblia no dice que no pasó nada. Pero cuando David decidió llevar el arca a la casa de Obed-Edom, dice que lo que estuvo 20 años en un lugar donde no pasó nada, en la casa de Obed-Edom todo prosperó solamente en 3 meses. ¿Saben por qué, iglesia? Porque había alguien que hacía reverencia a la presencia de Dios. Por eso yo te vengo a decir que cuando vengas en la misma condición te vas a ir, pero cuando seas un Obed-Edom que hagas reverencia a la presencia de Dios, que cierres tus ojos para adorar, para recibir esa presencia, vas a ser prosperado así como prospera tu alma. Aleluya. Y hay algo tremendo, porque Obed-Edom era un adorador. Él sabía cómo tenía que extraer la presencia de Dios. Abinadab le falló. ¿Por qué? Porque lo llevaron al arca en una carreta. Y la presencia de Dios se lleva con reverencia. En cambio, Obed-Edom
Dice que sabía y entendía que solamente la presencia de Dios la tenían que llevar los levitas, y con reverencia, a tal punto que cuando llevaron el arca, dice que solamente lo llevaron los levitas, iban tocando trompetas, iban tocando bocinas delante de la presencia de Dios, gozándose, y dice que cada 6 pasos hacían un sacrificio. Reverencia. Por eso fue prosperado todo. Y hay algo tremendo que Dios me mostraba también, porque el arca, en el arca había 3 elementos de lo que nosotros tenemos que ser portadores. En el arca estaba el maná dentro de un cofre de oro, y el maná representa a Jesús, porque Él dijo: yo soy el pan de vida, y Jesús tiene que estar en tu corazón cuando la presencia de Dios está en tu vida. Y estaba también la vara de Aarón. La vara de Aarón representa sacerdocio, representa autoridad, que es lo que muchas veces nosotros perdemos porque no buscamos la presencia de Dios. Pero cuando viene esa autoridad sobre nuestras vidas, hay alguien que se levanta como un sacerdote en tu casa y le dice a todas las cosas que no son de Dios en tu casa que tienen que desalojar, porque Dios necesita uno que ponga el pecho a la bala, como se dice, que enfrente todas las situaciones y que pueda decir a ese gigante que pueda estar en tu casa que tiene que irse, que tiene que ser derribado, pero no lo derribes así nomás, sino córtale la cabeza, sácalo de raíz. Yo no sé qué hay en tu casa, pero yo vengo a decir de parte de Dios que te vas a tener que levantar, porque nadie se va a levantar por ti. Hay muchos en mi iglesia que dicen: pastora, yo necesito que venga a mi casa porque siento ruido, porque siento eso. Y yo le digo: ¿y tu autoridad dónde está? Eso es lo que han perdido la iglesia. Han perdido la autoridad. Cuando Jesús dijo: yo les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Cuando Dios dijo: yo les doy autoridad para atar y desatar. Dios dijo también en su palabra a Moisés, le dijo: ¿qué tienes en la mano? ¿Sabe cuándo le dijo que tienes en la mano? Cuando había un mar sellado, un mar de dificultad al frente, y todos murmuraban y todos hablaban y decían: ¿por qué nos trajo aquí para morir en este desierto? Cuando muchas veces te quejas, yo le vengo a hablar a alguien que se ha quejado porque quizás no estás viendo nada en tu vida y que has sentido que estás en un mismo desierto. ¿Sabes por qué? Porque no has podido agarrar esa autoridad que Dios te ha dado. Has perdido esa autoridad. Pero aquellos que quieren recuperar la autoridad, Dios te viene a decir en esta noche: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Levanta tu vara, levanta tu autoridad y dile a ese mar de dificultad, dile a ese problema, dile a esa enfermedad que desaloje de tu casa, que se abra en el nombre de Jesús. Y sabes que aquellos que murmuraron, aquellos que se quejaron, pasaron en seco por aquel que levantó la autoridad. No sé si me estás entendiendo. Cuando tú aprendas a tomar autoridad, los que vienen detrás tuyo, aquellos que se quejaron: ¿para qué vas a la iglesia? Míralo al evangelio, no pasa nada a tu vida. Pero cuando tomes autoridad, cuando te vean bendecido, vas a cruzar ese mar de dificultad, vas a ser bendecido, y todos los que vienen de atrás van a ser bendecidos por causa tuya. Y también estaban las tablas del mandamiento, porque si tú puedes entender, si tú quieres vivir en bendición o si quieres vivir en maldición, hay un solo requisito, iglesia, y es guardar sus mandamientos. Y si su palabra está en ti, y si su palabra permanece en ti, dice Jesús: pedid todo lo que quiera y te será hecho. Entonces hay 3 cosas que vas a adquirir en esta noche. Es asegurarte de que Jesús está en tu corazón, en asegurarte de que tienes autoridad, y en asegurarte que si tomaste la palabra vas a caminar por esa palabra, y entonces vendrá la presencia de Dios sobre tu vida y marcarás la diferencia. ¿Y saben qué, iglesia? Y Obed-Edom era un levita que llevaba la presencia de Dios, pero dice que había aquí le vengo a dar a alguien. Yo no sé si lo viste así, pero dice que uno de los levitas se llamaba Asaf, y es el que escribió el Salmo 73, el 83.
Y Asaf era un adorador. Asaf le servía a Dios. Pero ¿saben qué? Si tú puedes leer el Salmo 73, y yo lo quiero leer porque no quiero dejar pasar por alto cómo bien dice su palabra. Escuche lo que decía. Un momentito. Dice la palabra de Dios. ¿Se me fue? El Salmo 73 dice, escuchen porque muchas veces nosotros somos así. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón, por los limpios de corazón, perdón. Y en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Es la palabra cuando dice, Señor, ¿por qué prospera el impío? Y muchas veces tienes envidia del que prospera. Y dice, Señor, si él no busca tu presencia, Señor, si ellos no van a la iglesia, no creen en ti, ¿por qué prospera el impío? Y quizás tú eres una persona que busca insistentemente a Dios y no ves nada en tu vida. Quizás vas caminando y otro pasa en moto y te tienes que caminar y decir, ¿por qué? No tengo ni siquiera en qué ir a la iglesia. O quizás tienes moto y pasa un auto y tu moto está destartalada y dice, ¿por qué prospera el impío? O tu casa se está cayendo en pedazos y el que está al lado tiene una casa de 3 pisos y nunca busca la presencia de Dios. Y tú que buscas sigues en la misma condición. ¿Por qué prospera el impío? Y me bendijo tanto esta palabra, porque muchas veces podemos decirle que le servimos a Dios, que buscamos a Dios y queremos cosas grandes, buscamos de Dios, pero siempre nos encontramos en lo mismo y quisiéramos adelantar, avanzar, pero no pasa nada. Pero Asaf, Dios le habló, ¿saben dónde? Cuando entró en el santuario. Entró en el santuario y dice que Dios le dijo, escuchen, hasta que entrando en el santuario, cuando alguien que era un levita, cuando alguien que traía la presencia de Dios, se estaba quejando delante de Dios, dice que entró al santuario y dice que Dios le dijo, comprendí el fin de ellos, comprendí el fin de los impíos, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le decía Dios, porque se estaba quejando como muchos se quejan. Y con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es mi Dios para siempre. Tu porción, tu herencia es Jehová. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, iglesia, todo cambia, todo se transforma, todo es prosperado. Tú me puedes decir que si le buscas de todo corazón, dime si no va a cambiar tu vida. Sí va a cambiar. Sí va a cambiar. Obed-Edom era alguien que hacía reverencia a la presencia de Dios. Por eso Dios nos dejó todos los ejemplos en la Biblia, que cuando no buscamos la presencia de Dios va a haber muerte espiritual en tu vida, en tu familia. Hay un legado que tienes que dejar en la vida de tus hijos. Hay un legado, así como decían, que si para ser chismoso, primero estuviste juntándote con los chismosos. Amén. Pero ¿qué hay que cuando te juntas con un adorador? ¿Qué hay cuando un adorador se levanta en la casa? ¿Qué hay cuando alguien se levanta a interceder y te escuchan orar y tiembla el infierno? Entonces dices, ¡ay, yo quiero lo que ella tiene! Yo quiero lo que ella tiene. Entonces cuando empiezas a prosperar en tu camino, entonces te van a seguir. Pero tienes que ser un obediente
quejando, pero después Dios le dio a entender cuál es el fin de aquel impío, cuál es el fin del que prospera y no tiene a Dios. Pero nosotros tenemos la riqueza más grande en vaso de barro, que es el Espíritu Santo. Gloria. Y hoy Dios promete un cambio, iglesia. Yo te vengo a hablar de parte de Dios. Yo te vengo a hablar de parte de Dios, que en estos 3 meses, cuando busques la presencia de Dios y provoques los cielos y hagas que tu casa sea como la casa de Obed-Edom, todo lo que estaba a prosperar, todo lo que estaba cerrado se va a comenzar a abrir. Cuando vos busques la presencia de Dios y hagas reverencia, aquellos que te dijeron no te van a decir, no, ven, porque yo no sé qué es lo que tú tienes. Aquello que estaba muerto va a levantarse, porque ¿sabes qué? No lo vas a hacer tú, porque vas a provocar los cielos. Y cuando hay un adorador, los cielos se abren a favor de aquellos que buscan la presencia de Dios. ¡Aleluya! Yo quiero que se pongan de pie, porque esto viene de parte de Dios. Gloria. A ellos. Tómense de la mano. Hay algo impresionante en esta historia. ¿Saben? Mírenme. Obed-Edom fue privilegiado porque era un adorador. Yo bendigo tu vida. Obed-Edom, ¿por qué fue privilegiado? Porque lo pusieron en el templo, en la puerta del sur. Jerusalén, el templo de Jerusalén, en la puerta del sur. ¿Por qué era un privilegio? Porque la puerta del sur era la única que llevaba al palacio real. Vas a provocar la gloria, pero ¿sabes qué? Está bonito con cantar canciones que son de otro, pero Dios te va a llevar a otro nivel, a adorar en el Espíritu, a crear tus propias canciones, a fluir en el Espíritu, porque hay un adorador, hay un Obed-Edom ahí que está puesto en la puerta del sur, un portero que cuida la presencia de Dios, y dice que tu adoración va a provocar los cielos de tal manera que vas a entrar al palacio real, exactamente como dice la palabra, confiadamente al trono de gracia. Y escucha, querida, cuando tu adoración suba, baja tu bendición. Adoración y viene bendición. Adoración y viene bendición. Hay una bendición que viene para sus vidas. Hay una bendición en este lugar, van a provocar los cielos, aunque muchas veces por ahí no vean nada, pero ¿sabes qué? Viene el tiempo que Dios le va a mostrar a ustedes la bendición por causa de la adoración y por causa de que proclames tu palabra y no cierres tu boca, no calles, porque dice su palabra que cuando provocamos los cielos, su palabra no viene vacía. Yo los bendigo en este lugar que Dios ha determinado que son porteros de la presencia de Dios, y van directamente al palacio real a recibir gracia y bendición para sus vidas. Denle un aplauso a la presencia de Dios. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Saben, iglesia? Yo te vengo a decir una cosa. Muchas veces nosotros queremos bendición, pero no provocamos los cielos. Muchas veces queremos mucho de Dios, pero no le damos nada. ¿Y qué pide Dios de ti? Que te adores con todo tu corazón. ¿Sabes? Muchas veces nosotros hemos venido de una manera como un Abinadab, y nos hemos vuelto y hemos dejado ese legado, y te conformas con venir tú solo, cuando toda tu familia tendría que estar en este lugar. Pero ¿sabes por qué no ha pasado? Porque no has provocado los cielos. Porque cuando Dios levante un Obed-Edom, cuando Dios levante un verdadero adorador, la gloria de Dios tiene que descender en tu casa. La gloria de Dios tiene que ser vista en tu cara, en tu rostro, en tu familia, en tu economía, en tu salud. Todo tiene que cambiar, iglesia. Y antes de que ministre, yo quiero que me mires un segundo aquí en este lugar. ¿Saben? Satanás era un adorador. Esto me dijo el Señor. Satanás era un adorador. Pero por no tener reverencia a la presencia de Dios fue desechado. Y fue desechado con él hasta la tercera parte del cielo. Y ¿sabe